¿Qué es el desmonte? El desmonte es un proceso en el cual se elimina la vegetación natural de un terreno, por lo general, para dar lugar a actividades como la agricultura, la ganadería, la urbanización o la minería. Esta práctica puede tener impactos en el medio ambiente, como la pérdida de biodiversidad, la degradación del suelo, la alteración de los ecosistemas y la pérdida de servicios ambientales. Efectos en el ambiente, bueno, lo primero que se ve después de un desmonte es que se pierde toda la cobertura vegetal, por lo tanto queda un suelo desnudo, provisto de, digamos, sin ningún tipo de protección, y eso hace que se genere la erosión del mismo suelo. Por ejemplo, después de una lluvia, en un desmonte, se pierde mucho sedimento, ¿no? Mucho suelo, porque no hay más raíces, no hay más vegetación, entonces ese suelo se arrastra. Al quedar el suelo desprovisto de vegetación, el riesgo que se corre es que se lleguen especies exóticas invasoras. La expansión de las zonas urbanas se esté dando en las costas del río, porque son los lugares que ofrecen mayores servicios, que ofrecen mayores servicios ecosistémicos, o sea, paisajes más lindos, lugares más lejanos del ruido, de las industrias. Entonces están apareciendo muchos proyectos inmobiliarios de countries privados y esas cosas en la costa del río, que para llevarse a cabo el desmonte es algo inevitable, porque imagínense que donde se lotea un predio, donde se va a construir, hay que desmontar, porque si no, no se puede construir. Hay dos tipos de desmontes. Está el desmonte mecánico y el desmonte manual. El desmonte mecánico se realiza utilizando maquinaria pesada como excavadoras, bulldozers y cargadores frontales. Es un proceso más rápido y eficiente en comparación con el desmonte manual, ya que la maquinaria puede retirar grandes cantidades de material en poco tiempo. Después tenemos el desmonte manual, que en el desmonte manual se realiza la remoción de material de forma manual sin la ayuda de maquinaria pesada. Es un proceso más lento y requiere de mano de obra intensiva, pero puede ser necesario en áreas donde la maquinaria no puede acceder o en trabajos de precisión donde se requiere un cuidado especial en la remoción del material. Desde la Fundación hace varios años que venimos trabajando en el cuidado, la remediación y la revalorización del ecosistema del río. Estamos llevando a cabo muchos proyectos de investigación y sobre todo intervenciones concretas. Debemos recordar que el desmonte es una de las principales causas de la pérdida de la biodiversidad o de la diversidad biológica que existe. Si bien hay legislación vigente con respecto al río que sugiere dejar el monte nativo desde la ribera hasta 35 metros para ambos costados, en algunos casos no se cumple. Eso no es actual, el hecho de que hayan desmontado. Los desmontes datan de varios años, pero lo que sí podemos hacer es focalizarnos en reforestar esos sectores para crear lo que se llaman corredores, biocorredores. Determinan que vuelva a haber vegetación en lugares donde existía, para que se pueda desplazar la fauna libremente por ahí. Entonces, el desmonte ilegal es raro que ocurra, porque hay ahora muchísima supervisión, hay mucha policía ambiental, hay muchos controles, entonces eso es muy raro. Pero con respecto a propietarios de campos privados, sabrán que no hay pedazo de tierra que no tenga dueño. Entonces, se trabaja fuertemente con los propietarios de los campos, sobre todo los que están a los costados o a la vera del río, que son los de nuestro interés. Por eso venimos trabajando con estos proyectos de reforestar o de remediar estas zonas. Próximamente nuestro proyecto más ambicioso es la creación de una reserva natural protegida. Estamos trabajando con los Boy Scouts, con ambas agrupaciones de la ciudad,
Entonces, el objetivo es crear estos biocorredores para que vuelva a haber flora y, por ende, vuelva a aparecer la fauna asociada a nuestro monte nativo. ¿Con qué está asociado el desmonte? El desmonte suele estar asociado con la deforestación, la pérdida de biodiversidad, la degradación del suelo, la pérdida de hábitats naturales y el cambio climático. Estos están relacionados con ciertos impactos y o consecuencias. Bueno, en los últimos años el desmonte en la provincia de Córdoba ha crecido innumerablemente. Solo tenemos el 3% del bosque nativo, ¿sí? Un dato que eso fue en el 2003, el último censo que tenemos, en el cual tenemos el 3% del monte nativo de toda la provincia. ¿Sí? Ese monte es en realidad el principal sumidero de dióxido de carbono, o sea, es la esponja que chupa todo el dióxido de carbono que generamos con el uso de vehículos, con las industrias, con todas nuestras actividades diarias, y que es el principal gas de efecto invernadero y el cambio climático. Al no tener el monte nativo, ese pulmón que absorbe este gas de efecto invernadero, no estaría cumpliendo su función y estaríamos contribuyendo aún más al calentamiento global y el cambio climático. Por otro lado, los bosques son también sumideros de agua, absorben el agua de lluvias. Al no tener el monte nativo empezamos a tener inundaciones, pérdida de suelo, erosión de ese suelo y por supuesto pérdida de la biodiversidad que vive en ese monte, que cada vez va siendo menor y que cada vez va quedando más restringido a zonas más chiquitas y zonas más cercanas a la urbanización, que en realidad nosotros nos estamos acercando a esas zonas, y empezamos a tener especies cercanas, ¿sí? Especies que empiezan a transitar la ciudad, que ellas viven en el monte, ¿sí? Son especies que originariamente no saldrían de ese monte, al menos que empecemos a deteriorarlo y que tengan que empezar a convivir con las urbes o con la ciudad. Entonces nos empiezan a aparecer por ahí víboras, lagartos, ¿sí? Animales que antes no veíamos, los empezamos a tener en nuestras zonas urbanas. Con ello viene, por un lado, la problemática de, el peligro, que si esas especies son venenosas o no, y por otro lado, el peligro para esas especies de parte nuestra, digamos, la amenaza que nosotros les generamos. Esto de que por ahí muchas veces no las conocemos, empezamos a matar, nos dan miedo y les empezamos a amenazar y empezamos a perder un poco esa biodiversidad, ¿sí? Esto sucede porque van perdiendo su hábitat natural, ese lugar donde viven. A su vez, esta pérdida del monte nos lleva a un cambio en el clima, a un cambio en los ciclos, ¿sí? No solo del clima, sino de los nutrientes y demás, que hace que nosotros lo veamos y lo vivamos y lo sentimos en realidad todos los años con las altas temperaturas que tenemos en los veranos. Y bueno, con este efecto de las inundaciones, que bueno, en Río Tercero no lo sufrimos tanto, pero en otras localidades se ve bastante seguido el tema de las inundaciones. ¿Qué alternativas se pueden hacer y cómo mejorar el impacto que nos deja? Bien, bueno, siempre hablamos de que, preservar lo que tenemos es el primer paso, ¿sí? Evitar que ese monte se pierda es el primer paso, tratar de que ese 3% de monte que nos queda siga estando, ¿sí? Que no avance la urbanización, que no avancen las industrias sobre ese monte nativo. Como alternativa tenemos la forestación, ¿sí? Volver a reconstruir esos espacios de monte nativo, incorporar a especies nativas a las ciudades que si bien no tienen la misma función que un monte, porque nosotros hablamos de un bosque nativo, del monte nativo, y hablamos de estratos, hablamos de árboles, arbustos, herbáceas, enredaderas, hablamos de un ecosistema, ¿sí? Cuando pensamos en el arbolado urbano, en el arbolado de la ciudad, e incorporar nativos en ese arbolado, estamos pensando solo en un árbol que está en vereda, en un entorno urbano. Pero también nos brindan beneficios, también ayudan a que las especies que quedaron en estos parchecitos alrededor de la ciudad puedan ir de un parche al otro, sirven como corredores, sirven de alimento. Entonces incorporar nativas dentro de la ciudad es una buena alternativa para ayudar y tratar de resguardar esos parches de monte que nos quedan y ir reconstruyéndolo de a poco, darles el espacio para que se reconstruyan. Pensar de que el manejo de esos montes nativos tiene que ser el adecuado, muchas veces por hacer una acción positiva, a lo mejor queremos forestar y llevamos a especies que son exóticas, ¿sí? Y empiezan a amenazar las especies nativas.
Entonces tratar de, si vamos a tomar acciones, sean las adecuadas y sean bajo una mirada de reconstrucción de ese monte nativo. Ambos fenómenos están interconectados y contribuyen a la pérdida de la cobertura forestal y a la degradación de los ecosistemas naturales. Pero la diferencia es que el desmonte se enfoca en la eliminación de la vegetación de un terreno específico, mientras que la deforestación abarca la pérdida generalizada de los bosques.